Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra queremos alcanzar a un pueblo ávido de conocer de tu verdad, Señor, de conocer de ti, un pueblo que es tuyo, a los cuales tú le has mandado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que se enteren que en Cristo hemos sido salvados, hemos sido reconciliados para con Dios y que ya no tenemos deuda de pecado para con el Señor, puesto que fuimos quitados del pecado, de todos nuestros pecados, a través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado, el pago al pecado es muerte. Y alguien tenía que morir, pero no podía morir ni usted, ni yo, ni ninguno de los descendientes de Adán por la contaminación del pecado. No teníamos la sangre que el Señor exigía, una sangre pura, inmaculada, que fuera capaz de redimirnos de toda transgresión en contra de Dios y que nos separaba de Dios todas estas transgresiones, y en Cristo fuimos lavados, fuimos quitados y ahora podemos presentarnos como una nación santa, como un linaje escogido, totalmente blanqueado ante Dios Todopoderoso, de manera que ahora somos hijos aceptos en el amado. Todo aquel que es creyente de nuestro Señor Jesucristo es parte de lo que es la iglesia, ese pueblo que Él creó para regalárselo a sí mismo, y por tanto estamos reconciliados para con Dios y somos parte de la familia celestial. Esa es una verdad del Evangelio, lo que el Señor nos mandó a anunciar, porque una vez ya usted se entera que realmente usted tiene una familia y que es real, y que aparte de eso tiene tanta bendición en su palabra como para con usted, sin usted haberlo pedido, solamente que por gracia y por misericordia el Señor tuvo a bien regalarse ese pueblo para sí mismo, y Él lo constituyó en Él, en Cristo Jesús. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Jesucristo, de los que han creído en el Cordero, y es por eso que para nosotros hay un pacto mucho más lleno de bendiciones y de más cosas hermosas. ¿Por qué? Porque en este pacto nosotros vivimos por fe. Y la fe no es algo que creamos y procreamos nosotros, que nos las inventamos, que la podemos aprender en universidades. La fe es un regalo de Dios que viene por gracia, sin nosotros haber trabajado o ganárnosla. Porque si usted se gana algo, también lo pierde. Pues nosotros no podemos perder la salvación que tenemos en Cristo Jesús, porque es eterna. Salvación eterna, entiende esa palabra. Si es eterna, no hay manera de que usted, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada pueda quitarlo de la mano del Señor, que es en Cristo Jesús. Él hizo el trabajo y no tuvo ningún fallo. Solo que ahora usted debe enterarse para que desde ya empiece a vivir en ese reino de los cielos, en esa verdad de que usted es parte de la familia celestial, y por tal, si es parte de la familia celestial, debiera vivir en alegría y gozo todo el tiempo, alabando y adorando al Señor de nuestra salvación, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Muerto quiere decir separado de Dios, esa muerte espiritual, que no estábamos esclavos del enemigo de las almas, del enemigo de los creyentes. Entonces, al Cristo venir y romper esa distancia que nos tenía separado de nuestro Padre, de nuestro Señor, entonces ya el Señor nos ha aceptado como Cristo nos presentó, una nación santa, un linaje escogido, un divino tesoro, y el Señor nos presenta al Padre blanqueado y sin mancha, ya porque fuimos cubiertos por la sangre de Cristo, que es la sangre de nuestra justificación ante Dios. Y cuando Dios, el Padre, lo ve a usted y me ve a mí, nos ve cubierto por la sangre de Cristo. Esa es una verdad. Entérese usted o no se entere, sigue siendo verdad. Usted lo comprenda para sí mismo y empiece a vivir para ese que es su Padre, sigue siendo verdad. Lo haga o no lo haga. ¿Por qué? Porque la verdad
no depende de nosotros ni nuestras decisiones, sino que depende de aquel que la estableció y el cual dijo que la palabra no vuelve atrás vacía. A través de la palabra nos da la información de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y debemos vivir y temperar a eso. Por eso el Señor dice, seguid la santidad. ¿Cuál santidad? La que Él nos dio en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo me santifico para que ellos sean santificados, y hizo todo el sacrificio para que nosotros pasemos a ser parte de esa familia santa, de esa familia celestial, que ahora estamos nosotros aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es como estamos, así es como somos y así es como el Padre nos ve. Si usted lo acepta, empiece a vivir en la libertad que le anuncian en la palabra, que conocerá esta verdad y la verdad le hará libre. Cuando usted conoce la verdad de quién es usted empieza a vivir de acuerdo a ese linaje que usted tiene por ser parte de la familia celestial. Estamos trabajando en Primera de Pedro. Hoy vamos a entrar a la Primera de Pedro 2, del 1 al 8, la piedra viva. Primera de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en la piedra del ángulo, no será avergonzado. La piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Pedro enseña que debemos tener fe y vivir en santidad, que los santos son un linaje escogido, llamados para anunciar las virtudes del Salvador. Yo he sido escogido, y el Señor me llama que soy un linaje escogido, y he sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir el ejemplo que dio el Salvador Cristo de soportar las pruebas y la persecución. Llegar a Jesús a través de su palabra. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted vive sin conocer la verdad de su naturaleza, usted no está gozando de la ricura de esa salvación, la cual Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Que fuimos salvos en Él, sí, pero nuestra salvación implica un paquete mucho más grande, implica bendiciones cada día, implica bendiciones y ser heredero de toda la gracia de Dios, gracia y misericordia sobre misericordia. Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestra salvación? Ocupados de nuestra salvación con temor y temblor, ocupados. Debemos ocuparnos ¿de qué? De dar y vivir por las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Eso es ocupado de la salvación. Acuérdese que no estamos hablando, porque muchos predican cuidar la salvación. Eso no existe. Lo que usted tiene que cuidar, no. Dice el Señor que te ocupe, como si yo te diera a ti un regalo de una finca y te digo, ocúpate de tu finca, y tú te vas a ocupar ¿cómo? De llevándola, sembrándola, poniéndola a producir y hacerla florecer. Eso es ocuparse. Ahora, cuidarla, usted contrata a unos guardianes que se la vigilen y que se la tengan cuidada, y eso es cuidar. Pero se cuida lo que se puede perder. La salvación no se pierde porque es eterna, y si es eterna, dicho por Dios, pues no va a perderla, porque dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez el Padre nos trae a Cristo Jesús, no hay manera de que nosotros podamos perder esa relación que Cristo estableció por nosotros para con el Padre, de manera que estamos incluidos dentro de lo que es esa bendición, esa misericordia que Él tuvo para con nosotros, partiendo del sacrificio que Él hizo para darnos esa salvación. La salvación no viene dada por nuestro Señor. Nos enteremos nosotros o no nos enteremos, somos salvos, y Él va a reunir a todos
porque él dijo, los tengo en mi mano y lo que lo incluye a usted y me incluye a mí y no voy a perder ni uno. Así que no depende de que usted se entere o no se entere naturalmente. Él quiere que usted se entere para que diario reciba las bendiciones de saberse hijo de Dios, de saberse parte de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese divino tesoro, porque el Señor tiene cuidado para con nosotros y hay muchas bendiciones que están en la palabra para nosotros cada día, y es por eso que Él le pide a los pastores que salven las almas, pero que las salven de la pérdida de bendiciones que hay para ellos cada día, porque las almas nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y las almas tienen un tránsito que es el de nuestra vida. Tan pronto nosotros dejamos esta vida, pues ya el Señor dice que el alma la pondrá a dormir y no se acordará más de ella, porque nosotros no somos almas, somos una nueva creación en Cristo Jesús, somos un ser espiritual, y ese espíritu es el que tiene vida eterna y se va con el Señor ya con un cuerpo glorificado, que el Señor nos va a transformar. Pedro acaba de demostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios. Ahora pues, en orden a lo que la palabra de Dios es para nosotros, debemos de recibir la palabra y recibirla con un corazón particular. La palabra desear es una ley, es fuerte, es el deseo más profundo del hombre por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1 habla del deseo de que cada creyente debería de tener por la palabra de Dios. Como niños, desear. Otra ley del Señor. Un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo por la leche de su madre. Cuando las cosas son como deben de ser, no le tiene que decir que debe de desear la leche. Dice que deseemos como niños la palabra de Dios, que la deseemos, que la tengamos en el anhelo de nuestro corazón, escuchar palabra, conocer más de nuestro Señor, para que por ella crezcáis a través de la palabra, a través de la leche. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano. Todos deberíamos desear la leche espiritual, a pesar de que Pablo reprende a los corintios por solo recibir leche. 1 Corintios 3, de 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. El cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio, presentada de una manera simple. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, esto describe al corazón que recibe la palabra y que crece por medio de ella. Este es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Detracciones. La palabra antigua griega significa chisme ardiente y doloroso, así como de lenguaje profano. Si hemos recibido de Dios, si nosotros hemos gustado, experimentado personalmente la benignidad del Señor, entonces tenemos una gran razón y responsabilidad de recibir la palabra de la manera entusiasmada que los bebés reciben su leche. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Cristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La imagen que Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual, casa espiritual, usando piedras vivas, cristianos, aquellos que han sido atraídos
a la última piedra viva, Jesús. Acuérdese que quien nos trae a los pies de Cristo es el Padre, porque ya Cristo lo dijo, que nadie viene a Él si el Padre que lo envió no lo trajera. Cuando usted es agregado a la piedra viva, que es Cristo, usted es traído por nuestro Señor, y ese es un gran privilegio que el Señor nos escoge para traernos a Cristo. Esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos también tienen uno, pero el templo cristiano es espiritual y nosotros mismos somos el templo. Jesús fue llamado primero la piedra viva y después nosotros fuimos llamados piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida. Así estén en lugar apropiado, así como las piedras de un edificio no son buenas a menos de que estén en el lugar apropiado en el edificio y descansen en los cimientos. Por más que Israel sea escogido por Dios, así también es la iglesia. Así como tenían un sacerdocio, los cristianos también son un sacerdocio santo. Y así como tenían sacrificio, así mismo los cristianos ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacerdocio santo, el creyente es su propio sacerdote ante Dios. Él no necesita ningún mediador excepto a su sumo sacerdote Jesús, quien es nuestro intermediario. La idea de Pedro no es que Dios haya abandonado a Israel o que no tiene lugar en su plan redentor, sino que el cristianismo no es de ninguna manera inferior al judaísmo. Ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios hace el trabajo de edificar, ser edificados, pero nosotros hacemos el trabajo de ofrecer sacrificios agradables a Él cuando venimos a Jesús, así como somos piedras vivas hechas por Él. Una piedra viva no podría edificar nada grandioso para Dios si está ahí sola. Lo que Dios hace en nosotros juntos es importante. Él está edificando algo de nosotros juntos. Solo podemos servir como sacerdote por medio de Jesucristo. Nosotros solos no tenemos autoridad sacerdotal, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si nosotros fuéramos edificados en una casa espiritual, no hay duda de quién sería nuestra piedra del ángulo. A pesar de que los hombres lo desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Usted y yo somos iglesia. Jesús es la piedra del ángulo en él. Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo en Isaías 8, 14. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, piedra de fundamento en Isaías 28, la piedra supernatural en Daniel 2, y la piedra que le dio agua a Israel en el desierto, Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, a pesar de que esta piedra del ángulo es rechazada por lo desobediente e incrédulo, indudablemente Él es precioso para todo aquel que cree. Una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para ella. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquellos que rechazan a la piedra del angular, rehusándose a construir sobre él, se tropiezan
sobre él en vez de ser su salvación. Jesús se convierte en una roca que hace caer. Jesús citó el pasaje del Salmo 118 en consideración a él mismo. Mateo 21:42. Una piedra del ángulo es el comienzo de un edificio. Todo lo demás se construye en base a la piedra del ángulo, porque está en el ángulo la misma piedra que es el comienzo de dos paredes. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es destinado para aquellos que son desobedientes a su palabra. Tropezar sobre Jesús cuando Jesús se llamó a sí mismo la piedra. Habla acerca de aquellos que lo rechazaron, son destinados, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21:44. El pueblo de Dios, primera de Pedro 2, del 9 al 10. El pueblo de Dios, primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algunas veces los creyentes olvidamos cuál es nuestro propósito en la vida por el ajetreo del día a día. Es muy fácil olvidar que somos creaciones maravillosas a los ojos de nuestro Creador y que tenemos un propósito, en la vida. Es por eso que primera de Pedro 2, 9 al 10 nos enseña que para el Señor somos linaje escogido. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad, y ese era el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas la nación judía cumplió su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Dios, contra Jehová. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quien pueden ser llamados así porque en esta época la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. Un linaje escogido no es excluyente a una generación. Literalmente, más bien es un título que ganan todos aquellos que él ha elegido. Lo que quiere decir que usted no necesita luchar por ocupar un lugar en la casa del Señor, ya que Él le escogió a usted. El Dios del universo le buscó activamente porque quería entablar una relación eterna con usted. Usted fue seleccionado por Dios mismo mucho antes de la fundación del mundo, cuando Él le puso nombre, cuando Él lo creó. Y desde entonces ya el Señor tenía ese plan de reconciliación para con usted. Y es por esto que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos manda a nosotros como las piedras del ángulo, como las piedras vivas, como las piedras vivas, la piedra del ángulo escrito, como las piedras vivas, para llevar ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para dar a conocer a Dios ante todas las naciones. Todo pueblo, lengua y nación pueden escuchar la palabra, pueden escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido mandados por Él, por Dios, con el Espíritu Santo, para llevar esa gran comisión. El Señor quiere alcanzar a todas sus ovejas, a las cuales Él, desde antes de la fundación del mundo, lo escogió para darle salvación, para que conocieran esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Por eso es que le predicamos la palabra a todo pueblo, lengua y nación, porque en todos los pueblos, lengua y nación, Dios no hace acepción de personas, por lo tanto están en todo tipo de pueblos. Dios no hace acepción de personas, y el Señor
quiere llegar a través de su palabra a que estas ovejas escuchen su voz, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y Él se ocupa de ellas, porque el Señor sabe que todo aquel que es oveja de Él, de esos que Él conoció, a lo que antes conoció, eso también llamó, a eso también justificó, a eso también glorifica en Cristo Jesús. A esos son los que Él quiere alcanzar y llegar en todas las naciones, y por eso estamos puestos y dispuestos a llevar esa gran comisión de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo pueblo, lengua y nación. Esa es la comisión que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y vamos con el Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva y nos guía a hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, no, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para hacerlo sacerdotes y testigos en el mundo. Romanos 9, 11, 32, escuchen esa profecía y esa promesa de Dios. Y Apocalipsis 7 del 1 al 8 lo establecen. Israel está puesto en stand-by, en lo que el Señor termina de trabajar en este tiempo de la gracia con el pueblo de la gracia, que es la iglesia. La iglesia es quien está ahora vigente para llevar y dar a conocer al Dios de nuestra salvación, al Padre nuestro que está en los cielos. Y es por esto que llevamos el evangelio, anunciamos las buenas nuevas de salvación en Cristo y damos a conocer para que todas las ovejas que están en toda parte del mundo, en todo pueblo, lengua y nación, conozcan, escuchen la voz de Dios a través de su palabra y le sigan. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y es por esto que Él nos ha convertido a nosotros en atalaya de su verdad, de su palabra, y nos envía al mundo a llevar lo que es la palabra de Dios. Dios es bueno y misericordioso. El linaje. Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quienes pueden ser llamados así porque en esta época la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Lo acabo de explicar. Un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. Un linaje escogido no es excluyente a una generación, literalmente, más bien es un título que ganan todos aquellos que fueron elegidos, lo que quiere decir que usted no necesita luchar por ocupar un lugar en la casa del Señor, ya que Él le escogió. El Dios del universo le buscó activamente porque quería entablar una relación eterna con usted. Usted fue seleccionado por Dios mismo. Usted es linaje escogido. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel. Ya estamos repitiendo esto de manera que se nos quede, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia. Cuando Dios complete la formación de su iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para hacerlos sacerdotes y testigos en el mundo. Romanos 9, 11 al 32 y Apocalipsis 7 del 1 al 8. El Señor va a trabajar con el pueblo de Israel, nación a la que amamos y bendecimos. Y sabemos que el Señor nos mandó a interceder por el pueblo de Israel en oración para que siempre tengan ese favor de Dios, que lo proteja de todos sus enemigos. Real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Las dos funciones estaban separadas y eran destinadas y eran distintas, pero en Cristo Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos del Rey y tenemos acceso libre y personal al Dios Todopoderoso. Somos del Rey. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obra, todo lo que revela su gloria y excelencia. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29.
Cuando nuestras vidas manifiesten su divino carácter, entonces los demás conocerán la excelencia de Dios. Así los hombres deben reconocer que el Señor de los cristianos es el único Dios soberano, eterno y salvador de la humanidad. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás, entonces fallan como lo hicieron los judíos. El mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo. Esta misma expresión indica que el Altísimo nos honra con la posición de reyes. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero al nivel de reyes. Los sacerdotes estaban consagrados al servicio del rey de reyes, y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo. Los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. En el versículo 9, Pedro dice que somos una nación santa y hemos de vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo, pero no aislarnos de los incrédulos, sino anunciarles las virtudes del Padre Celestial. Para hacerlo, ellos tienen que conocernos, observarnos y oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con sus valores y su mala conducta. No todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. El creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de Dios. Nación santa. En el capítulo 1, Pedro exhorta a los creyentes a ser santos porque Dios es santo. Yo soy santo. Esto mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina a través de su vida racional, su vida comunitaria y su vida personal. El mundo comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero, pero en muchas épocas las naciones que le rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar en ellos el reflejo del carácter de su Creador. Actualmente nuestro Padre ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo que debe ser santa y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que los hombres crean en él. La palabra santa significa apartada. El Espíritu Santo ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, y nada puede deshacer esa relación con el Padre. Posesión de Dios. ¿Está consciente de cuán valioso es usted para el Padre Celestial? Vale tanto para Él que compró su salvación a un gran precio, la vida de su Hijo unigénito. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Además, somos un pueblo que pertenece al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos en tiempos antiguos. Dios tenía que decir a los gentiles: no erais pueblo, porque no pertenecían a los que había elegido para ser su representante en el mundo. Pero ahora llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no. Ahora soy pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios,
nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado su misericordia. Recordamos que Cristo, hablando con Pedro, le confesó que en esta roca, en Cristo, Él construiría su iglesia. Fue la primera vez en la palabra, en la Biblia, que se mencionó la palabra iglesia, cuando Cristo le dijo en esa conversación que tuvo con Pedro, ¿quién dicen que soy yo? ¿O eres el Cristo, el Hijo amado del Altísimo? Dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y te voy a decir quién eres tú, eres Simón Pedro. Y le dijo, y en esta roca voy a construir mi iglesia. Y por eso nosotros somos pueblo ahora. Nos llamamos el pueblo de Dios, la iglesia, por la misericordia de nuestro Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. En nuestra cultura con cimiento cristiano, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso. Antes no pertenecíais, pero ahora pertenecéis a Dios y está entre su pueblo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en ti es tu esperanza de gloria, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciéis las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, real sacerdocio, y un nuevo gobierno, nación santa, y un nuevo dueño, pueblo adquirido por Dios. Él es nuestro dueño, que afectará la manera en la que viven los creyentes. Es maravilloso saber que nos considera como un pueblo especial. Nada en cuanto a usted toma por sorpresa a nuestro Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él lo hizo para que sea su representante en el mundo y por eso le conoce totalmente. Somos embajadores de nuestro Señor, enviados por Él al mundo a llevar su palabra de verdad. Los creyentes de Asia Menor vivían en medio de gente que los odiaba. Pedro les escribe para animarlo y retarlo. Lo primero que debían recordar era que Cristo también había sido rechazado por los hombres, pero que Dios lo escogió y exaltó de la misma manera en que a nosotros se nos hace acreedores de privilegios muy grandes, porque hemos sido elegidos para ser su pueblo y sus sacerdotes. Pero el apóstol le deja unos encargos, que han de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Tienen que exhibir públicamente que el Señor es santo, poderoso y misericordioso. Esto se logra por medio de su conducta y testimonio. Nuestro testimonio es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos un testimonio de que le hemos creído al anuncio de nuestro Señor Jesucristo, de que hemos creído en que en Él tuvimos salvación, en que en Él fuimos justificados, que en Cristo fuimos redimidos y que por Él nos constituyó en hijos aceptos en Él, amados. Porque el Señor nos amó primero, porque el Señor tiene esa verdad para con nosotros de que nos escogió cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos y que estábamos esclavos del enemigo, y Él nos libertó y nos dio las llaves del infierno para que el infierno, el enemigo y el Hades se postraran al estrado de nuestros pies. Y nosotros tenemos el poder de deshacer cualquier cosa, acechanza del enemigo que quiera hacer contra nosotros. El Señor nos escogió y nos trajo a Cristo, y en Cristo hemos sido hechos ese pueblo amado de Dios, por el cual Él vino, y Él vino para crear un pueblo, para regalárselo a sí mismo. Todo aquel que pertenece a la iglesia es ese pueblo de Dios, del cual Cristo es la piedra del ángulo, Cristo es la cabeza.
¿Por qué le digo esto? Porque los apóstoles y todos los que fueron alcanzados, que antes eran judíos, dejaron de ser judíos para empezar a ser iglesia. Ustedes no van a escuchar a ninguno de los apóstoles mencionar el nombre de Jehová que le fue dado a los judíos, sino que siempre le van a hablar de su Señor y de Cristo. Ellos no mencionan ya ese nombre porque ese nombre le fue dado a los judíos con un propósito. Significaba temor y temblor, y tenían pavor de decir ese nombre. Pero a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre, lo establece la palabra. Ese nombre que es sobre todo nombre es Jesús, que significa amor. Y ahora tenemos una relación con el Señor, no por nuestras obras, naturalmente. Somos llamados a hacer las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, pero no es por las obras que conseguimos todo lo que Cristo nos dio por gracia y misericordia. Y por eso somos hechos ese pueblo de Él. Y por eso se habla aquí, Pedro, que han de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Cuáles son? De sacrificio de alabanza, sacrificio de servicio, sacrificio de asistir a las viudas, de socorrer a los enfermos. Ese sacrificio espiritual que usted lo hace solamente cuando usted es templo del Espíritu Santo y en usted está un Cristo que es misericordioso. Entonces usted empieza a manifestar esas virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo su luz admirable. Y cuando usted empieza a manifestar esas virtudes, pues todo el mundo le va a ver como uno que le ha creído al Maestro Jesucristo. Tiene que exhibir públicamente que el Señor es santo, poderoso y misericordioso. Lo que el Señor ha hecho por mí, lo que el Señor ha hecho por ti, debe salir de tu boca en confesión diaria y en arrepentimiento. Todos los días debemos venir arrepentidos ante el Señor y vivir arrepentidos, porque estamos en una naturaleza caída que siempre va a tender a pecar, aunque sea de pensamiento, pero siempre vamos a tener algo en que vamos a desagradar a Dios, y todos los días tenemos el oportuno socorro viniendo a nuestro Señor Jesucristo y confesarle y dejarle saber que de nuestro arrepentimiento y somos reconciliados con el Señor. El Señor toma todas nuestras transgresiones y la tira en un lugar donde nunca se acuerda de ellas. Esa es la verdad. Todos los días tenemos ese compromiso para con Dios cuando entramos en nuestro aposento alto, de presentarnos a Él como lo que somos, hijos que entienden que tienen un Padre que es santo y que nos exige y nos pide que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque el Señor no le pide a nadie que no le haya dado santidad que siga la santidad. Se lo pide a usted y a mí, porque Él nos hizo santo en Cristo Jesús, y por eso nos llama mi nación santa, mi linaje escogido, mi divino tesoro. Y es por esta razón que tenemos esa relación con el Señor. Esto se logra por medio de su conducta y testimonio. Su conducta y testimonio deben dar al conocimiento del mundo de que usted le ha creído a Dios, de que usted le ha creído a que Cristo es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para nuestra vida eterna, para haber sido una de esa nación que fue redimida, que fue quitada de toda deuda, que fue justificada en la cruz del Calvario, porque ya se pagó por todos nuestros pecados en Cristo Jesús, y que debemos vivir ese gozo para tener las bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros. Cada día que amanece tiene Dios bendiciones para usted y para mí, y debemos vivir en acción de gracia. A propósito de que en este mes este pueblo y el mundo celebran el Día de Acción de Gracia, para el creyente todos los días, Día de Acción de Gracia, porque debemos dar la gracia por todo lo que hemos recibido de nuestro Señor y seguir creyéndole a su palabra de que en Él somos más que vencedores, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que ninguna cosa creada, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y he aquí que usted fue traído a los pies de Cristo por nuestro Señor. He aquí que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús es porque el Señor lo trajo, porque Él es quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia. Por lo tanto, el Señor te da esa seguridad de la salvación, de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 8:1, para que usted pueda deleitarse en la palabra y recibir esta verdad de Dios que nos llega a través de esta clase. Nuestro ministerio de Escuela de Cristianismo Práctico, Cristo la Verdad TV, nuestro canal de YouTube, está bien servirle la palabra tanto los viernes como los sábados. Y ahora tenemos una dinámica de la palabra diaria, reflexión y meditación acerca de la palabra, que también se la estamos sirviendo a través de nuestro canal.
y por diferentes otros medios, de manera que no perdamos el contacto, porque estamos llenos de palabras, estamos llenos de gozo, estamos llenos de testimonio, y esto se ha logrado porque hemos creído en el anuncio de que Cristo es el Señor, el Dios de nuestra salvación. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Recuerden de compartir y de darle la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos video. La bendición de Dios con todos ustedes, amados. No quisiera despedirme, pero hay cosas que hacer y el Señor nos bendice porque nos ocupamos de nuestra salvación, haciendo las cosas que Él nos manda. Bendiciones, amados. Amén.